Bienvenidos correlones, estamos en el circuito de Grand Oak Raceway en la categoría de Spotlight. En esta semana tenemos el BMW M2 del 2023, que es un coche que ya sabes que fue diseñado por un mexicano, así que es orgullo para los hispanohablantes que esta marca europea pueda ensamblar este coche. Así que todos estamos utilizando el mismo coche, pero cada uno está utilizando su propia configuración, una configuración personalizada, la cual ya estoy compartiendo en la biblioteca de la comunidad. Escribe Romer Lorenzo en el creador y ahí la consigues. Esta configuración utiliza llantas deportivas o neumáticos deportivos que aplican para todos los circuitos disponibles en esta clase. De momento, el circuito de OAK me parece el mejor de todos los que están disponibles en esta categoría y es el que realmente disfruto más, porque es más amplio y puedes esquivar a esos corredores tóxicos que están constantemente chocando a los demás y saboteando la experiencia. Porque los otros circuitos como Suzuka, Laguna Seca, ese tipo de circuito tan intrincado, tan cerrado, es muy difícil avanzar porque generalmente te empujan y te tratan de sacar. Y la recuperación o recuperarte de ese tipo de conflictos es muy difícil. Así que en este circuito por lo menos tenemos más amplitud en la vía. Ya te voy a mostrar el rendimiento de esta configuración. Ok, iniciamos desde atrás de la parrilla, como es costumbre. Y está lloviendo, el asfalto está mojado y eso también complica un poco la situación. Lo más importante es que controles la aceleración del M2, porque tiene muchísima. Le hice ajustes de potencia importantes, tiene todos los ajustes necesarios para que puedas controlarlo con cierta versatilidad. Suspensión, asistencia aerodinámica en la trompa y atrás, así que se pega bastante bien a la trazada, pero tienes que vigilar la presión que ejerces en el acelerador. Así que muy pronto ya vamos escalando varias posiciones, nos ponemos detrás aquí del compañero Jack y de Germany, que está ocupando la séptima plaza y muy pronto lo vamos a dejar atrás. Nos metemos por la parte central de la vía, como ya te había explicado, para tratar de avanzar lo más rápido posible sin conflictos innecesarios. Ahí recibo el primer empujoncito, nada grave, un pequeño toque de timbre y trato de meterme aquí por la parte profunda de la curva para sorprender en la transferencia, pero el compañero aquí, Boom Heinster, me complica un poco la situación, así que me salgo allí un poco del asfalto tratando de esquivar su avance, mientras que allí está el líder de la carrera a 4,6 y aquí recibo otro empujón, me trata de sacar fuera del asfalto, pero afortunadamente tenía suficiente espacio para recuperarme previo a la recta de las emociones. Piso a fondo el acelerador en cuarta marcha por encima de los 190 kilómetros por hora y voy a sorprender aquí al compañero metiéndome por la parte interna haciendo el rebase efectivamente justo en el cruce de la línea de meta y seguimos subiendo. Ya estamos ocupando la quinta plaza de la carrera. Son 8 vueltas pautadas en OAK, de las cuales estamos recorriendo en este momento la segunda. Se va a pasar rápido, son carreras muy rápidas, muy versátiles, muy cerradas, así que tienes que estar muy pendiente y tratar de avanzar firme con tu estrategia. El coche te va a responder. Me ocupé de eso, me ocupé de que los ajustes mecánicos te den el mejor desempeño en cada uno de los circuitos. Así que ya estamos avanzando, poco a poco nos estamos acercando aquí a nuestro compañero que está ocupando la cuarta plaza, Triesifnar, un nombre bastante raro. Y el compañero que va de líder está perdiendo ya rendimiento, está 4,8 y va para abajo. Así que vamos a ver si podemos alcanzarlo muy pronto. Y habrán algunos de estos corredores, habrán algunos de estos compañeros que tendrán que entrar a boxes por la degradación de las gomas. Ese también es el motivo por el cual estoy usando gomas deportivas, porque las gomas deportivas aguantan hasta el final. Si le pongo gomas de carrera, se van a degradar muy rápido porque hay muchísima fricción. El coche, el M2, genera mucho torque en la parte trasera y tratar de presionar para meter la trompa en el ápex de las curvas genera muchísima fricción y por lo tanto una degradación importante de las gomas de carrera. No aguantan hasta el final, a no ser que utilices el compuesto de neumáticos duro, que eso sí te va a aguantar, pero el problema de ese compuesto es que te quita muchísima adherencia y eso también te complica mucho la carrera. Y está el compañero que va a la tercera plaza, que se sale ligeramente, pierde el control haciendo un deslizamiento largo allí, y el compañero Tries trató de sorprenderlo metiéndose por la parte interna de la curva, pero no lo consigue y se sigue peleando allí. Le asoma la trompa, pero parece que el corredor que va en la tercera plaza tiene un poquito más de desarrollo de velocidad punta que nuestro amigo Tries,
Así que nosotros vamos avanzando y casi lo pierdo. Casi me voy en trompo porque los pianos acá son muy resbaladizos. O sea, ya el compañero se vuelve a ir largo y casi se sale del todo y consigo allí con esos errores, consigo adelantar doble y ahora estoy ocupando la tercera plaza. Ya estoy metido en la punta cuando estamos recorriendo la cuarta vuelta de las 8 pautadas en OAK. Allí vamos avanzando mientras que el líder está perdiendo cada vez más rendimiento, ya está a 4,1 por delante y no sabe lo que le viene. Y en este tren sin frenos, que por cierto, hablando de los frenos, también me encargué de que no se bloquearan los frenos. Tiene frenos de carrera, así que no vas a tener ningún inconveniente con los cambios de ritmo. Pero lo que sí, vuelvo y repito, tienes que vigilar bien la aceleración, porque si te pasas con la presión del gatillo, vas a sufrir muchísimo porque el coche se va a derrapar irremediablemente, tiene muchísimo torque. Así que hay que regular esa potencia, que sea progresiva, que sea eficiente, eficaz, para que vayas subiendo. Así que tienes que tener paciencia para poder ir escalando posiciones. Ahí está el compañero Potsop FR, que también está ahí muy cerca, ya lo tenemos allí a punto de meternos en la estela y está tratando también de meterse en el rebufo del líder Vikio 22, que ha perdido muchísimo más rendimiento, ya está a 3 segundos por delante y nosotros seguimos subiendo. Las gomas traseras ahí se sobrecalentaron un poco y eso hizo que perdiera un poquito de estabilidad, un poco de tracción, pero ya muy pronto nos estamos recuperando. Recuerda que ya estamos en la quinta vuelta de las 8, ya vamos a entrar en la sexta. Lo que quedan son 3 vueltas y fracción, menos de 3 vueltas y fracción para concluir la carrera aquí en OAK Raceway, mientras que el líder está perdiendo mucho rendimiento y el otro compañero ya está detrás, está peleando con él, se le metió en la estela para tratar de sorprenderlo y arrebatarle el liderazgo de la carrera aquí en la recta de las emociones, pero aún no lo consigue. Parece que Vikio 22 tiene muy buen desarrollo de velocidad punta también, así que le está costando mucho trabajo a Potsop FR sorprenderlo y arrebatarle allí el dominio del circuito, mientras que nosotros con ese conflicto que vaya adelante estamos acercándonos y lo estamos aprovechando, mientras que estamos aquí viendo varios coches en transparente que son rezagados. Aquí la 20ª plaza de la parrilla está justo detrás. Probablemente no tiene ajustado el coche, no lo tiene tuneado para soportar la presión y meterse en el ritmo de la carrera. De momento nosotros seguimos avanzando y la estela de agua en la parte de atrás nos revela lo resbaladizo que está el asfalto también. Es muy complicado, así que con mayor razón tenemos que tener mucha precaución a la hora de acelerar. Acelerar de manera progresiva para que no se vaya a deslizar el coche, irremediablemente ahí nos vayamos en trompo. Ok, entramos de vuelta a la recta de las emociones, estamos a punto de entrar a la penúltima vuelta del circuito y está el compañero Potsop intentándolo nuevamente por la parte de interna de la trazada, pero no consigue todavía adelantar al compañero Vikio 22, que ha defendido bastante bien. Recuerda que estamos ya en la penúltima vuelta, esto ya se está terminando, ya quedan muy pocos chances para conseguir la victoria. El compañero Potsop FR está haciendo todo lo posible por meterse allí en la punta, pero no le alcanza, no tiene suficiente velocidad. Y nosotros aprovechamos ese deslizamiento allí, se fue largo, probablemente ya las gomas, ya le están fallando las gomas. Y al compañero Vikio también le están fallando las gomas, se le están deslizando los coches, se están perdiendo mucho grid. Y nosotros estamos fresquitos, porque como puedes ver en el diagrama, las gomas, los neumáticos están a tope. Todavía tengo goma suficiente como para hacer 8 vueltas más. Y entramos, ahora sí, ¡ay, vamos! Conseguimos el liderazgo de la carrera justo en el inicio de la última vuelta. Estamos en Grand OAK consiguiendo por fin el lugar que nos corresponde y le pusieron una penalización de 100 milésimas al compañero Potsop FR y también al compañero Vikio 22 le pusieron medio segundo porque se salieron del asfalto los dos, ya no tienen gomas para seguir peleando y eso ahora sí nos consolida como el victorioso. Sí, señores, hay otros corredores que se van en colisión, ya todo el mundo empieza a sufrir, ya nadie tiene gomas para meterse, para entrar, para permanecer en el circuito. Lo ideal sería entrar a boxes
Y es una lástima porque me hubiese gustado que hubiesen puesto por lo menos unas 10 o incluso unas 12 vueltas en este circuito para obligar a la gente a entrar a boxes y cambiarle los neumáticos. Eso hubiese traído un poco más de dificultad y más diversión. Cruzamos la meta, inversión total de tiempo 8 minutos 31,926 milésimas y el mejor tiempo del circuito 1 minuto 685, escalando 19 posiciones desde la largada. No puedo pedir nada más. Recuerda, configuración del M2 del 2023 almacenada en la biblioteca de la comunidad. Y bueno, sobran las palabras. Excelente carrera, muy contento.